a participar con ustedes. Para mí es un gusto como tal platicar acerca de todo esto en relación a hemofilia, en la manera en que el doctor nos hace ver de manera tan fácil qué es lo que pasa y por qué los pacientes sangran y demás. Lo voy a mencionar yo muy rápido, que el doctor ya puntualizó muchas cosas. Y pues bueno, en relación al tratamiento, como bien dice el doctor, hay mucho de qué hablar y voy a compartir un poquito. Realmente ocuparíamos probablemente todo un simposio en relación al tratamiento, pero intentaré resumir lo más importante. Entonces, bueno, hablamos que la hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria ligada al cromosoma X debido a la ausencia o disfunción del factor 8 o 9. El doctor ya habló, como les decía, acerca de qué es lo que pasa en relación a cómo se puede explicar con relación a la modelo antiguo, al modelo celular, qué específicamente pasa para que los pacientes sangran. Y también se mencionó ya como el estándar de oro hoy por hoy es la profilaxis, que anteriormente se hablaba de que la profilaxis era el reemplazo de forma regular de factor de coagulación deficiente para prevenir las hemorrágicas en el paciente con hemofilia. Sin embargo, ya en esta nueva era de las nuevas terapias, en donde ya tenemos un panorama más amplio y tenemos disponibilidad de muchos productos en relación a poder tratar al paciente de manera personalizada, digamos, la profilaxis se ha definido ya de manera diferente. No es solo ya administrar el factor de coagulación para prevenir hemorragias, sino que dado que tenemos también ya terapia no sustitutiva, ya la profilaxis se habla de que es la administración regular de un agente hemostático con seguridad, efectividad, tanto para prevenir hemorragias, pero también ya se incluye de manera puntual el hecho de mantener una vida activa en el paciente con hemofilia. Como bien decía el doctor, dale una calidad de vida, que viva, pero que viva bien. Desde antaño, desde los años 70, mencionó por ahí el doctor la pionera de la profilaxis. La profilaxis tiene como objetivo el evitar la artropatía cambiando el fenotipo hemorrágico de la forma grave a moderada. Ahora no solo es eso, como les decía, sino realmente dar seguridad hemostática como tal para que el paciente pueda realizar sus actividades. Ha mejorado la profilaxis del tratamiento de las personas con hemofilia A grave o con fenotipo grave y también puede beneficiar a los pacientes en ese sentido con hemofilia leve o moderada, como les decía, que realmente no se cataloguen en relación a la cantidad de factor que tengan como grave, pero sin embargo su comportamiento sí sea con hemorragias de repetición. Los principales objetivos, entonces, puntualizo, prevenir el sangrado y tratarlo, reducir el dolor articular y el daño articular y obviamente esto nos va a mejorar la calidad de vida y va a optimizar el nivel de actividad del paciente, que es uno de los principales objetivos. La hemofilia A y B tiene un impacto importante, sobre todo la hemofilia A, que es la más frecuente, afecta a 5.000 a 10.000 recién nacidos varones. Es 5 veces más frecuente que la B, sin embargo, la B también tenemos uno de cada 30.000 o 50.000 recién nacidos varones. Hay defectos genéticos puntuales y distintos en relación a hemofilia A y B que ya se irán desmenuzando. Sin embargo, lo importante es ver precisamente qué es lo que pasa ante esa deficiencia. Y tenemos que volver a retomarlo. Ya lo mencionó el doctor, como les decía, lo voy a mencionar de manera rápida. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa para precisamente yo saber qué es lo que voy a tratar? Yo siempre les hablo a los presidentes internos que rotan acá conmigo, que si nosotros conocemos la fisiopatología de cualquier enfermedad, eh, por añadidura y por de manera lógica, podemos saber qué es lo que va a pasar y de esa manera también cómo es que lo debo tratar. Entonces no podemos dejar pasar esto. Y ya lo mencionó el doctor, que la deficiencia de estos factores se traduce en defecto de los mecanismos de activación de la coagulación, pero no solo la activación de la coagulación, sino vamos a ver ahorita puntualmente qué es lo que está afectado. Con el modelo clásico de la coagulación, que se separa en vía intrínseca y extrínseca, se explicaba el hecho de si faltaba el factor 8 se iba a traducir en el alargamiento del TTP de manera exclusiva con TP normal. Lo vamos a ver ahorita en el diagnóstico. Y bueno, ahí es donde podíamos iniciar con la sospecha para la determinación de los factores y entonces llegar al diagnóstico. Sin embargo, con el modelo actual se explica de manera puntual que en esos 3 estadios importantes que tenemos con la iniciación
la amplificación y la propagación, dónde es donde está el defecto. Si yo no tengo factor 8 y factor 9 en la amplificación, en donde se da la activación de las plaquetas y de los cofactores para poder generar mayores cantidades de trombina. Es así que el paciente no es que no coagule, sino que tarda más en el sentido de que no tiene esa amplificación de la activación y generación de trombina, dado que tenemos que el factor 8 funciona como catalizador enzimático, acelera varios desórdenes de magnitud y las reacciones culminan en esa generación de trombina. ¿Cuál es la diferencia? El hecho de que se pueda llegar al complejo diezasa con la intervención y la unión del factor 9 activado y el factor 8 activado en un ambiente lipídico rico en factor tisular, al formarse genera hasta 10 a las 6 veces más trombina que por sí solo factor 8 y factor 9 por separado. Entonces, eso es lo que da esa fase de amplificación. Y entonces, si no tenemos estos factores, esta capacidad de magnificar, controlar y mantener la generación de trombina de acuerdo a los requerimientos fisiológicos, no se pueden alcanzar en los pacientes con hemofilia. Entonces, es esa la razón de que puedan ya traducirse clínicamente a hemorragias de intensidad variable, pero sobre todo en músculos y articulaciones. Anteriormente hablábamos de que solo músculos y articulaciones, sin embargo, desde el punto de vista pediátrico, tenemos algunas etapas pediátricas, valga la redundancia, en donde, de acuerdo a cada una de las edades, tenemos distinta manifestación y sí pueden darse algunos sangrados mucosos, no necesariamente músculos y articulaciones, sobre todo, por ejemplo, en el recién nacido no tiene una carga como tal muscular articular y entonces por eso es que en el recién nacido lo vamos a esperar como tal una hemartrosis, por ejemplo, o un hematoma. Sin embargo, sí sangrado, por ejemplo, al momento de la inyección de vitamina K al nacer, o sangrado intracraneal, que es una de las etapas en donde más podemos tener este riesgo. Entonces, no perder de vista ese aspecto. Entonces, siendo que independientemente de que en estas etapas pediátricas tengamos esa manifestación también, el hecho de que la mayoría de los sangrados o las hemorragias sean en músculos y articulaciones, le da un patrón clínico muy característico y particular que potencialmente puede resultar en discapacidad. He aquí la diferencia entre que si con la intervención de nuestro tratamiento y la profilaxis podemos hacer una gran diferencia en relación a que no evitar o no permitir que el paciente evolucione de tal manera. Mencionar en este momento nada más el cómo hacemos el diagnóstico, sin embargo vamos a mencionar un poquito más en un momento, en donde las pruebas de laboratorio, como dijimos y como lo explica todavía didácticamente, es muy útil ese modelo de la cascada de coagulación, en donde al tener deficiencia del factor 8 se va a reflejar en un TTP alargado. No hay afectación de la vía extrínseca con factor 7 tisular, esa va a estar íntegra, entonces TT va a ser completamente normal, el TT con fibrinógeno va a ser completamente normal, pero el TTP va a estar alargado. Y una vez que tenemos esa sospecha en correlación con el diagnóstico clínico, vamos a tener el diagnóstico definitivo con la dosificación de los factores, que va a darnos como tal, de acuerdo al nivel de factor, la clasificación de gravedad en leve, moderada y severa o grave. En ese sentido, es importante diferenciarlo, dado que por ahí de repente preguntaban que si era posible hacer un diagnóstico de hemofilia hasta la edad adulta. Sí, sí pudiera ser posible, no es lo habitual, no es lo común, pero pudiera haber casos específicos en donde si es una hemofilia leve, en donde no hubo un trauma importante, no hubo una cirugía, entonces hasta que a lo mejor en la edad adulta tenga un procedimiento de ese tipo o tenga algún traumatismo importante, es cuando va a tener la manifestación de sangrado. Entonces, no perderlo de vista. Sin embargo, a diferencia de la leve, en donde puede no sangrar en los primeros años de la vida, a menos que se someta a un factor desencadenante, en la moderada y grave sí pueden darse hemorragias de manera espontánea. En la moderada, de manera espontánea muy ocasional, pero sí después de un trauma o cirugía, o en la grave es muy frecuente que pueda sangrar de articulaciones. Esto en pacientes que no tienen tratamiento. Pero es bien importante ver, por ejemplo, como en la grave, la diferencia de la moderada o en la leve, en que puede haber el número de episodios anuales de sangrado puede llegar hasta 48, en comparación a 4 o 6 sangrados en la moderada al año, o realmente no sangrar con la leve. Esto repercute
en precisamente la manifestación y la complicación que van a tener sobre todo musculoesquelética. Bien importante sospechar el diagnóstico de manera temprana. A la fecha, a pesar de tanta difusión en relación a hemofilia, hablar de hemofilia en relación a toda la evolución tan grande que ha tenido sus tratamientos, nos siguen llegando de repente pacientes a los 4 o 5 años con hemofilia grave, en donde por no pensar o por no identificar o catalogar de manera adecuada clínicamente un hematoma, se va retrasando el diagnóstico. Y esto es real. Me llegó hace poco apenas un paciente de 4 años con hemofilia grave, en donde al año se manifestó después de la aplicación de su vacuna de CRP. Hizo un hematoma muy importante que, como ya lo describe la mamá en el interrogatorio dirigido, incluso con datos de síndrome compartimental. Entonces, ¿cómo se catalogó? ¿Cómo reacciona la vacuna? Lo mandaron a epidemiología y entonces sacaron todo el lote de esa vacuna que correspondía al que le habían puesto al niño, y estuvieron dándole seguimiento por la reacción a la vacuna durante todo un año. Sin embargo, sí había tenido, nunca lo catalogaban como hematoma, por lo que nunca sospechaban que pudiera haber alguna alteración de la coagulación, no lo catalogaban como enfermedad hemorrágica para estudiarlo, para hacer siquiera algún estudio de escrutinio, y eso pues a la fecha no puede pasar. Es importante entonces que sí cataloguemos de manera adecuada los datos clínicos y entonces podamos dirigir el diagnóstico. ¿Cómo vamos a sospechar del diagnóstico? Propensión a hematomas, hemorragia de mucosa durante la niñez temprana, hemorragias espontáneas, ya sean articulaciones o tejidos blandos, hemorragias excesivas posterior a traumatismo o cirugía, y hematomas postpunción. Esto es muy importante en la etapa pediátrica después de sus inmunizaciones o en alguna inyección intramuscular, como en este caso que les comento. Ahora, tomar en cuenta, como les digo, que no es exclusivo de músculos y articulaciones. En el recién nacido, por ejemplo, la mayor parte de los eventos hemorrágicos corresponden a cefalomatoma, hemorragia intracraneal, asociada a circuncisión, sobre todo ahora que incluso el pediatra se atreve a hacer la circuncisión en el consultorio sin ni siquiera tiempos de acumulación ni nada. Después de venopunción, una hemorragia persistente del cordón umbilical, aunque no es la manifestación característica, sino de otras deficiencias de la coagulación poco comunes, como el 13, por ejemplo. Y el articular solo en 1%. ¿Por qué? Porque en ese momento el pequeño, el bebé, no va a tener una gran carga articular o muscular. Entonces, ¿cuándo es cuando vamos a cambiar ya esa característica? Vamos a ver ahorita que de acuerdo al crecimiento y desarrollo. Entonces, en el recién nacido, lo más importante y característico es el cefalomatoma y después, como les decía, la hemorragia intracraneal. Entonces, de acuerdo a el avance de su crecimiento y desarrollo, cuando ya empiezan con el gateo, con la bipedestación, es cuando van a empezar con su primera hemorragia articular o incluso ya con hemorragias musculares. Sin embargo, como les decía, no están exentos de poder tener hemorragia mucosa, sobre todo en la dentición, los hematomas postpunción y tomar en cuenta, como les decía, la martrosis, el primer episodio de martrosis después del inicio del gateo, la bipedestación. Ahora, una vez que ya se empezó la manifestación, se hizo el diagnóstico y demás, es bien importante esta etapa en los preescolares y escolares, en donde el inicio de la escuela les va a conllevar el hecho de que tengan más riesgo de presentar eventos hemorrágicos. ¿Por qué? Porque tienen más actividad, porque tienen más exposición a traumas, por ejemplo, porque ya los niños quieren hacer deporte y deporte como el fútbol, por ejemplo, que anteriormente no se catalogaba como dentro de los deportes permitidos, pero que ahora con una profilaxis pudiera ser posible. Entonces, de acuerdo a esto precisamente y a las actividades del pequeño, hay que ajustar la profilaxis de acuerdo a su actividad física y obviamente de acuerdo a su crecimiento y desarrollo, porque no nos podemos quedar con una dosis fija, sino que de acuerdo al incremento del peso del niño, hay que también ir incrementando el factor que ellos van requiriendo. En relación a las evaluaciones musculoesqueléticas, a partir de los 8 años, es que es importante ir llevando el seguimiento radiológico de los pacientes para ir viendo y evaluando y dando seguimiento a su salud articular, musculoesquelética. Y a partir de los 8 años, incluso en países desarrollados, empiezan ya de manera tajante con el programa de autoinfusión. Es muy difícil aquí en México, dado que tenemos nuestra cultura en ese sentido, y como decía el doctor, vamos un poco atrasados en relación a profilaxis, en relación al uso de recombinantes y los últimos productos.
Sin embargo, hay veces que es bien difícil hasta convencer a los papás que sean ellos mismos quien lo hagan. Más difícil es a veces hasta por el hecho del miedo de los papás que empiece el paciente con autoinfusión. Sin embargo, a partir de los 8 años él ya pudiera ser capaz de que se le pueda orientar y se le pueda dar un curso de autoinfusión para que él mismo lo haga. Bien importante tomar en cuenta y también dentro del tratamiento, para el tratamiento de urgencia, el hecho de catalogar de manera adecuada y de manera oportuna los eventos hemorrágicos graves, sobre todo en cuello por el hecho del riesgo de la obstrucción de la vía aérea y todos los hematomas en cualquier sitio, pero importante el hematoma del psoas, que tiene una capacidad de coleccionar como tal, hacer una colección que pueda llevar incluso al paciente a un choque hipovolémico. Es bien importante que también sepamos que los síntomas de hemorragia no es hasta que el paciente ya, exclusivamente hasta que el paciente ya tiene la inflamación, el dolor, el calor, sino que puede incluso empezar y los pacientes ya identifican el hecho de que puede empezar con la sensación de hormigueo, ya después la inflamación, el calor, el dolor y hasta al final la imposibilidad para realizar los movimientos. Bien importante que este calor y dolor que no le permite los movimientos es lo que nos va a dictar el hecho de que el paciente continúe con sangrado activo o que ya se haya controlado también. Es bien importante la detección precoz. Cuando hay hemorragia muscular es importantísimo que se dé un tratamiento oportuno y adecuado. ¿Por qué? Porque de otra manera pues, se puede tener un síndrome compartimental, como ya hemos comentado, y puede condicionar por compresión daño irreversible nervioso. Entonces, eso y y en el sentido también de que podamos tener complicaciones después de un hematoma muscular, como un pseudotumor. Si no se trata bien, dado que se encapsula como tal, sigue sangrando y no hay otro manejo más que quirúrgico. Ahora, el paciente puede tener artropatía hemofílica y tener aumento de volumen a expensas de tejidos blandos y también de acuerdo al grado de artropatía tener ensanchamiento óseo y demás. Entonces podemos ver esta rodilla con estas características y no necesariamente se tiene artrosis aguda. Aquí pudieran decir, bueno, ahí cómo lo voy a hacer si es un niño que es una foto, no le puedo preguntar, no puedo ver si tiene dolor y demás. Tan solo con el hecho de que este niño está en posición libremente escogida, está sentadito y con su rodilla igual que en la otra, pudiera hacernos sugerir que esta es una artropatía y no un sangrado. Porque si fuera un sangrado, el paciente estuviera con contractura en flexión, no permitiría a lo mejor estar de esta manera sentado, no permite la extensión tampoco, con mucho dolor, en posición antiálgica, entonces es importante diferenciarlo. Muy bien, en relación a, les decía, tanto el hecho de documentar como tal, el hecho de tener de manera oportuna sitios de sangrados, de hemorragias graves, es bien importante para el tratamiento oportuno, pero también el hecho de que si hay hemorragia mucosa, no, eso no nos va a hacer descartar que sea hemofilia. Ahora, algo importante también es no solo hablar del tratamiento que vamos a empezar a abordar, de profilaxis o mantenimiento o el tratamiento agudo en caso de alguna hemorragia como tal, sin embargo, sino también el hecho de abarcar el tratamiento hacia las complicaciones. Podemos tener complicaciones relacionadas al tratamiento, como el desarrollo de inhibidores o las infecciones transmitidas por inmunizados, que cada vez van siendo menos frecuentes por todos los procesos en que se han avanzado para la purificación de los factores. Sin embargo, no estamos exentos aún al 100%, a menos que sean los recombinantes. Pero además complicaciones propias de la enfermedad, como y de la complicación de la hemorragia, las complicaciones de secuelas musculoesqueléticas que pueden ser discapacitantes, e incluso un mal manejo de una hemorragia aguda o de hematoma como tal, el pseudotumor. Entonces, una de las principales secuelas es eso, y es lo que impide que el paciente pueda tener una adecuada calidad de vida e incluso condición de invalidez. Afortunadamente ya hay un panorama muy distinto, incluso una mamá hoy me lo decía, llevó a su hijo a una escuela nueva y él decía, y le preguntaron, ¿cada cuánto se hospitaliza ese niño? Cuando le dijeron que tenía hemofilia. Dice, no, es que nunca se ha hospitalizado. ¿Cómo? Pero es que ellos sangran y se hospitalizan a cada rato. Y me dijo, no, es que tiene profilaxis, nunca se ha hospitalizado y realmente sus sangrados han sido mínimos. Entonces,
Todavía hay esa idea de que el paciente precisamente pueda evolucionar siempre a estas secuelas. Afortunadamente, si en este momento, como vamos a ver, empezamos con profilaxis primaria, que es lo ideal como tal en etapas tempranas de la vida, pues evitamos precisamente esta evolución a lo que ya, donde ya tenemos encajonados a los pacientes, ¿no? El diagnóstico de laboratorio, en donde hablábamos que plaquetas van a ser normales, TP va a ser normal, y TTP activado va a ser prolongado, y siempre con un TTP activado tenemos que excluir el hecho de que si se usó o no es hepario. Y una vez que tengamos la sospecha, vamos a hacer la determinación de los factores, donde va a ser menos de 40%, y entonces dependiendo de esta deficiencia vamos a catalogar al paciente como leve, moderado o severo. Ahora, el tratamiento. Ya sabemos que lo que el paciente requiere es el factor de inicio, por eso que se comentó ya, ha sido siempre la piedra angular el hecho de dar un tratamiento sustitutivo, profilaxis con tratamiento sustitutivo. Sin embargo, y bueno, para eso están los concentrados de factores de coagulación, ya sea hígado plasmático o recombinante. Sin embargo, ahora tenemos también la terapia no sustitutiva, que no necesariamente el paciente recibe factor de coagulación que tiene deficiente, sino algún otro agente hemostático que actúa por otras vías, pero que también nos lleva a una seguridad hemostática. Ahora, tenemos también, y a veces perdemos de vista, el hecho de que contamos con agentes farmacológicos adyuvantes. Dentro de esos está la desmotricina, que incluso la pionera, la profilaxis, la incluía en su tratamiento, y bueno, fue quien empezó a darnos, ampliarnos el panorama en relación al efecto de la glucosina en los pacientes con hemofilias, y no lo usamos, y muchas veces puede usarse en pacientes moderados o leves, sin necesidad de usar factor, por ejemplo, la aplicación de factor, o en pacientes que se van a someter a procedimientos dentales o procedimientos menores, o incluso si no tengo a la mano en un inicio el factor, mientras tanto, iniciar con la desnutrición en pacientes con hemofilia A. O los antifibrinolíticos como el ácido tranexámico o aminocaprónico, que como su nombre lo dice, disminuye o retarda el coágulo pueda desbaratarse, y entonces se mantenga contenido el sangrado con el coágulo pueda salir. Se mencionaba el hecho de que prácticamente a estas alturas, con todo el avance que ha habido, con todos los productos que tenemos disponibles, y que en teoría en un mundo ideal, en todo hospital, sea la institución que sea, debería haber los productos disponibles en todo hospital donde se manejan pacientes con hemofilias. Ese sería lo ideal. Sin embargo, desgraciadamente sigue habiendo mucha diferencia en muchas instituciones, en muchos lugares en donde se cuenta con muchos recursos, no se cuenta con ninguno, y entonces pues se tiene que llegar a usar otro precipitado, otras no precipitadas. Sin embargo, se habla de que podemos decir que están prácticamente proscritos, a lo que tendríamos que tener con que manejar a los pacientes que no sean como tal ya con transfusiones. Entonces, bueno, en relación a si tenemos esta terapia de reemplazo o terapia no sustitutiva, tenemos sobre todo para la terapia de reemplazo las modalidades de tratamiento en relación a dar profilaxis, que se puede dividir, y lo vamos a mencionar ahorita porque en profilaxis primaria, secundaria, terciaria o profilaxis especiales, pero además el tratamiento oportuno o a demanda, en donde es después de un sangrado o al inicio de un sangrado, ya sea domiciliario o hospitalario. Tratamiento de las complicaciones, como comentábamos, ya sea de los inhibidores, de las complicaciones infecciosas y de las complicaciones musculoesqueléticas, la terapia adyuvante. Y algo que como primicia debemos tener siempre es que los pacientes deben ser tratados invariablemente como una urgencia cuando mencionen o refieran los síntomas de hemorragia. Ahora, es muy importante hablar precisamente a intentar hablar ya de tratamiento, de cómo los avances en el tratamiento de la hemofilia pues han llevado precisamente a que después de que el paciente hemofílico para todos sea igual a discapacidad o complicaciones musculoesqueléticas, a la fecha con todas las terapias disponibles y con todo este avance que se ha dado en los últimos años, pues se ha cambiado ya como tal ese panorama para el paciente, y precisamente por eso incluso se cambió la definición de la profilaxis, en donde ya el paciente pueda contar con una vida activa, pues prácticamente igual
que un paciente sin hemofilia. Y en eso se refleja, ya mencionó el doctor, este tema en donde, de acuerdo al avance del tratamiento antes, en donde únicamente al inicio de los mitos había solo el hecho de tenerlos en una burbujita sin que se muevan con hielo, con reposo y tan. Después de la guerra mundial y demás, entonces se empezaron las transfusiones, se dio beneficio para el paciente. Sin embargo, ya después hubo la separación para el plasma, los precipitados y después los utilizados plasmáticos junto con el uso dentro de la terapia adyuvante de la desnutricina en los 70. Esto fue parte de aguas como tal para el pronóstico de vida del paciente. Y después de esto, y lo vemos acá, se refleja como tal cada avance en la esperanza de vida del paciente, en donde la esperanza de vida de manera inicial de los años 30, los años 20, como decíamos, sin un manejo, era solo de 10 años. Después ya con sangre, plasma fresco, avanzó a 20 años. Ya con los crioprecipitados y ya con el utilizado plasmático a los 40 años. Y para el tratamiento en casa y la profilaxis, la esperanza de vida incrementó hasta más de 60 años. Sin embargo, después de las transfusiones, de los precipitados, de los concentrados a los procesos de purificación, vino ese desastre epidemiológico con el impacto que tuvo las infecciones transmitidas por transfusión, que fueron SIDA y hepatitis. Después de esto, como ahora en la pandemia, por ejemplo, siempre después de un desastre así, se nos empuja a avanzar y a mejorar. Y en ese sentido hubo más procesos de inactivación, inactivación y purificación en relación a los virus en los utilizados plasmáticos, pero además vinieron los factores recombinantes. Después de los 80, después de esto, ya con los recombinantes, los factores fuente también, que se empezaron a utilizar en los procesos de inhibidor, y luego después en los 2000 la década de consolidación. Después de esta década de consolidación, los últimos avances, en los últimos 20 años ya, son los productos de vida media extendida, son los productos para la terapia no sustitutiva, incluso en el desarrollo y con avance también la terapia clínica. Entonces, lo importante es ver cómo el tratamiento se ha llevado a este impacto. Y con esta mejoría y este último avance después de los 90, pues ya la esperanza de vida del paciente ya está arriba de 70 años. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente puede morir de cualquier otra cosa, menos de homicidio. Las metas del tratamiento, en todo este sentido que hemos hablando, es mejorar la salud y calidad de vida del paciente, ya lo comentaron hace un momento, no solo que viva así, prevenir las hemorragias graves, pero además que viva bien. En ese sentido es importante que las metas se cumplan con un equipo multidisciplinario. Y más que multidisciplinario, que sea un equipo interdisciplinario, que entre cada una de las disciplinas se pueda llevar a cabo el control de cada uno de los objetivos importantes en el manejo del paciente. Tanto el hecho del tratamiento bueno, obviamente iniciar con la prevención del sangrado y el daño articular, el tratamiento temprano del sangrado y el seguimiento con terapia física y rehabilitación, la atención de emergencia apropiada en las hemorragias agudas, el manejo del dolor y el tratamiento de las complicaciones musculoesqueléticas, el tratamiento también de los inhibidores y el tratamiento del resto de las comorbilidades. Entonces realmente no es solo el hecho de dar profilaxis, sino también la atención oportuna en una emergencia y el tratamiento de todas las complicaciones. Para eso se requiere un equipo multidisciplinario. Entonces, bueno, tenemos que en relación al tratamiento de lo que hemos hablado, podemos resumir que estos 3 puntos son algo de lo más importante dentro del avance en los últimos años del tratamiento. A partir de los 70 con los factores de coagulación, plasmáticos, después los recombinantes, después ahora en los últimos 20 años, sobre todo los últimos 10 años, de vida media extendida y ahora incluso la terapia no sustitutiva. Vamos a hablar un poco de eso. Sin embargo, bueno, antes de todo esto y para empezar con ese primer avance que es un parteaguas en el pronóstico de vida y de calidad de vida del paciente, no podemos dejar de hablar de la primera de la profilaxis. Una Mary Nelson, que ella fue la pionera como tal en el sentido de poder ser la primera que estableció un esquema de profilaxis para el paciente, incluso la profilaxis domiciliar, y
hablaba de el tratamiento con inicio en los niños menores de 2. La intención de la doctora era la determinación de niveles de Valle con una dosis ajustada para niveles a más de 1%. Por eso hablábamos de que de manera inicial el principal objetivo de la profilaxis era únicamente transformar una hemofilia grave a hemofilia moderada. Sin embargo, ahora ya no solo eso, sino mantener realmente un nivel que le permita al paciente llevar sus niveles normales, no únicamente incrementar a 1%. Ahora, para poder llevar a cabo esta profilaxis, e incluso se hablaba de que requería de cateterismo central, dado que se ponía cada 48 horas una dosis alta de 25 a 40 unidades por kilo cada 48 horas para el factor 8 y para el factor 9 2 veces por semana. Se hablaba de que entonces este modelo sódico de la doctora eran dosis altas. Después entonces, para poder tener más acceso a la profilaxis, se empezó con las dosis intermedias, con el modelo holandés, en donde podía incluso iniciarse después de los 2 años, una dosis y frecuencia ajustada a las manifestaciones clínicas en presencia de hemorragias, ya sea intercurrentes o dependiendo también del estado articular. Y aquí no prestaba como tal atención a los niveles de tanto que incluso lo ajustamos de acuerdo a que el paciente fuera sangrando. Y eran dosis intermedias, como su nombre lo dice, de 15 a 25 unidades por kilo, 2 o 3 veces por semana, para el factor 8 y para el factor 9, 30 a 50, 1 a 2 veces por semana. Tuvimos después este modelo canadiense que durante muchos años estuve utilizando acá en México en el sentido de la accesibilidad, de poder iniciar con una sola dosis a la semana, en donde era una dosis alta una vez a la semana y conforme la evolución del paciente y si el paciente tenía manifestaciones de macrotrosis, entonces ir escalando a 30 unidades 2 veces por semana o hasta 25 unidades cada 48 horas o 3 veces por semana. Sin embargo, estos modelos, ya sea el holandés o el canadiense, son modelos que de todos modos no evitan una artropatía, dado que nos pueden dar de inicio hemartrosis subclínicas o incluso las propias hemartrosis ya establecidas, que sean eso, el hecho de que se empiece a avanzar, pues digamos que es como después de haber una etapa del pozo, ¿no? Porque ya está sangrando, entonces la escala, pero ya con ese sangrado ya empieza a haber daño articular, entonces tienen esa desventaja. Ahora bien, además del hecho de tener ya estos modelos establecidos, en 2007 la doctora Martha Johnson fue también una pilar en relación a la profilaxis, en poder demostrar como tal, de manera comparativa, que la profilaxis versus el tratamiento episódico previene la lesión articular y disminuye la frecuencia de hemorragia articular y en otras hemorragia articular y hemorragias en otras localizaciones. Y evidenció cómo el tratamiento profiláctico es superior al tratamiento de manga en la prevención de esa lesión articular. Después de ella vinieron otros estudios, el estudio de Greenberry, en donde específicamente hablaba de hemorragias específicas en distintas articulaciones, en tobillos, rodillas, en cadera, en codos, y demostró también cómo el tratamiento episódico condicionaba un mayor número de hemorragias articulares en cada una de las articulaciones en comparación a la profilaxis. Y entonces se ha venido demostrando cómo el tratamiento a demanda en la profilaxis versus el tratamiento a demanda tiene múltiples beneficios. Desde el hecho de que obviamente va a disminuir la incidencia de hemorragia aguda, obviamente esto conlleva que disminuyen las visitas a estancia hospitalaria, la prevención de articulaciones que va a conllevar. Esto va a disminuir la producción del daño articular y por lo mismo disminución del requerimiento de intervenciones quirúrgicas y la corrección de esas anormalidades musculoesqueléticas que llevaron a los pacientes que no se trataron con profilaxis. Y esto a la larga va a tener una disminución en los costos a largo plazo para el tratamiento de hemofilia y obviamente también en relación a mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces tenemos que también de acuerdo a la modelo y a la dosis intermedia o la dosis alta de Martha Johnson,
una mejoría en relación al 93% de profilaxis versus demanda con Mantle Johnson, 82% en dosis intermedias, 76% con el estudio de Fisher en 2002, pero estoy de 82 con una dosis intermedia. Y aún así, al hablar de dosis alta, media o baja, la Federación Mundial de la Hemofilia habla de que aunque sea una dosis baja, siempre va a ser preferible una dosis baja de profilaxis que un tratamiento de memoria, por ese beneficio que tiene en relación a evitar más eventos de sangrado y por consiguiente sus complicaciones musculoesqueléticas. Entonces, bueno, vemos aquí de nuevo cómo ha ido avanzando el tratamiento y cómo de tener en una etapa de pre-reemplazo, preterapia de reemplazo únicamente, apoyo de soporte, tratamiento de soporte, a partir de la terapia de reemplazo con factores de coagulación se dio tanto la modalidad de profilaxis como de demanda, y ya dentro de la profilaxis, el hecho de que en el avance del tratamiento tenemos tanto derivados plasmáticos como recombinantes, dentro de estos vida media extendida y la vida media estándar de los plasmáticos y recombinantes. Ahora, con las recombinantes con distintas modalidades como tal, pero después de la terapia de reemplazo, ahora la terapia de no reemplazo, en donde mencionamos algunos anticuerpos específicos, algunos inhibidores de la fibrinolysis. Entonces, tenemos ya otras opciones de tratamiento. Me van a decir, bueno, pero tenemos todas disponibles, bueno, afortunadamente en México, precisamente como se comentó hace un momento, el hecho de poder haber intervenido en realizar la inclusión de nuevos medicamentos para todas las instituciones y el que ahora se tenga ya un protocolo que se pueda aplicar a todas las instituciones para que todo paciente con hemofilia pueda llegar a tener el tratamiento adecuado, pues es un gran avance también, no solo en relación al tratamiento de la mundial, sino aquí en México. Y se espera que, bueno, se vayan acelerando todos los procesos administrativos para que todo eso se pueda llevar a cabo y podamos tener disponible incluso la terapia de reemplazo para los pacientes que así lo ameriten. Y tenemos, bueno, finalmente la terapia génica que continúa como tal reforzándose y en su estudio. Entonces, vamos con la terapia de profilaxis, las modalidades de tratamiento dentro de la profilaxis. Hablábamos y les comenté que íbamos a explicar por qué profilaxis primaria, por qué secundaria y por qué terciaria. Tenemos primaria que se inicia antes de un daño articular, después de la del primer sangrado articular y antes de los 3 años de vida. La secundaria después de esa edad y después del segundo sangrado articular, pero aún sin establecerse artropatía en el paciente. Y la profilaxis terciaria, en donde obviamente ya es también mayor de 3 años y ya tiene un daño articular debido a el sangrado recurrente. Ahora, podemos tener también profilaxis cortas, en donde, por ejemplo, un paciente moderado empieza a sangrar y tiene tipo grave, podamos dar esas profilaxis para romper el ciclo y ver como tal que el paciente se mantenga en control en nuestro. Ahora, también estas profilaxis cortas pueden ser previo y posterior a algún evento crítico o incluso pacientes que se sometan a rehabilitación. Y el tratamiento episódico, que como vemos, pues va a ser después, va a ser incluso más frecuente que el paciente no está en profilaxis y el paciente tiene un fenótipo hemorrágico grave con hemorragias intercurrentes, muy recurrentes. Entonces, el objetivo de la primaria pues, va a ser disminuir el riesgo de hemorragias articulares y la artropatía, el crecimiento de la artropatía. La secundaria, después de que ya tenemos 2 sangrados articulares, va a ser contener el ciclo de articulación blanca y también disminuir ese riesgo de evolución de artropatía. Y en la tercera, en donde ya hay un daño articular, el objetivo es detener la progresión del daño articular. Realmente, el hecho de catalogar primaria, secundaria y terciaria es en relación al inicio y el objetivo de cada una de ellas. Sin embargo, todo paciente, ya sea niño, pequeño, niño, adulto joven o adulto como tal, tienen derecho a una profilaxis cualquiera que sea de ellos. Va a depender también del patrón hemorrágico grave más que de la clasificación. ¿Por qué? Porque podemos tener una clasificación moderada con un fenótipo grave, ese paciente que tiene que administrar con profilaxis.
¿Qué desafíos tenemos aún en la profilaxis? Las hemorragias intercurrentes, que a pesar del régimen de profilaxis, ya sea incluso con una dosis alta, podamos tener hemorragias subclínicas. Y estas hemorragias subclínicas condicionamos progresivamente el daño articular. Otro de los desafíos es el desarrollo de inhibidores del factor 8. De difícil control las hemorragias, de difícil control el tratamiento, muy difícil el tratamiento que se tiene que establecer en estos pacientes con dosis inhibidores. Y esto conlleva obviamente a mayor riesgo de evolución a alteraciones musculoesqueléticas. El impacto en la calidad de vida es bien importante porque los sangrados de repetición nos van a dar ausentismo escolar, ausentismo laboral, va a impactar en las relaciones, el dolor crónico que va a tener el paciente que también le va a limitar tanto sus actividades de la vida diaria y obviamente su calidad de vida. Ahora, algo importante en ese sentido es la adherencia de proteína. Tenemos algunos, incluso en la edad pediátrica, algunas edades y periodos en donde tenemos mayor riesgo de la adherencia. De inicio, en los niños pequeños, eso le fue publicado, y ya en los adolescentes, el hecho de ellos ser, rechazar como tal el tratamiento, ser rebeldes en muchos sentidos, incluso para su propia enfermedad, y condiciona como tal con situaciones multifactoriales el hecho de una mala adherencia, incluida incluso la carga de baja del tratamiento y estar confundiendo de manera frecuente 2 o 3 veces por semana. Otro de los desafíos podría ser y podría calcularse también el manejo de la energía ahora en la era COVID. Finalmente el paciente debe continuar el tratamiento, que tanto el paciente con el estómago, por ejemplo, o con alguna otra terapia no sustitutiva, tenga el mayor riesgo que tienen los pacientes de por sí con COVID, entonces es algo también a revisar. Tenemos todavía, como decía, esas preguntas siempre sobre un satisfecho en relación al paciente previamente identificado con la enfermedad. En relación a esto, cómo iniciar y con qué iniciar, ahora el hecho de tener una amplia variedad de opciones nos hace también ya ahora en esta encrucijada de qué es lo que vamos a ver. Se habla de que las opciones de tratamiento siempre deben discutirse de manera individualizada y tanto con los padres y cuidadores junto con el médico para llevar una buena decisión. En la toma de decisión debe ser compartida y deben tomarse en cuenta consideraciones de eficacia que proporcione la mayor protección temprana contra la hemorragia peritoneal en los pacientes pequeños, lograr también la mejor protección de las articulaciones, incluso de por vida, y lograr una tolerancia al factor 8 y disminuyendo este riesgo de la presión inhibidora. Eso en relación a la consideración de seguridad. Con menor experiencia en la terapia de no reemplazo con los productos de factor 8, pero hay riesgo de desarrollo de dolores de factor 8 versus la terapia de no reemplazo, la falta de una antagonista natural de la terapia que ya afectado que el factor 8 es inhibido por la proteína reactivada. Entonces, tenemos estas situaciones en relación a la seguridad para la toma de decisiones. Y bueno, otras consideraciones prácticas en relación a la toma de decisiones en la especialidad, porque de inicio, a pesar de que ya podamos dar y tengamos disponible dosis alta para el paciente y tener la oportunidad de poder dar 2 o 3 veces por semana, muchas de las veces en el paciente pequeño, por ejemplo, nos volvemos el esquema canadiense en el sentido de por ello empezar a controlar las hemorragias del paciente y ese riesgo hemorrágico, pero además ir favoreciendo el acceso venoso para un futuro no corto, digamos, poder tener ese acceso venoso para incrementar la frecuencia de las infusiones. Entonces, es algo también importante a considerar. Entonces, ¿cuándo empezar? ¿Cómo empezar? ¿Con qué producto? Si terapia no sustitutiva, si terapia de reemplazo. Si dentro de la terapia de reemplazo vamos a dar factores de loss de plasma, factores recombinantes, y dentro de los recombinantes si va a ser vía de estándar, vía de realmente tenemos como tal un abanico en donde tenemos que tomar esa decisión. En nuestro medio todavía la decisión a veces va a depender de qué es lo que tengamos a la mano. En el mundo ideal, como se manejaba, pues bueno, tendríamos que tener en cuenta algunas consideraciones para esa toma de decisión. Algo importante también para esa decisión en relación a lo que mencionábamos de tomar en cuenta
la eficacia, las complicaciones que puede haber, es el hecho de la frecuencia de administración y adherencia ante esa frecuencia de administración que indicamos, en riesgo de desarrollo menores, en el sentido de que vamos a ver cómo hay controversia aún en sí, los recomendantes puedan tener más riesgo en los derivados plasmáticos. Sí, vamos a tener una veda media estándar, una veda media de 12 horas para los factor 8 e incluso alcanzar hasta 18 con la veda media extendida. Y que algunos, sobre todo en la etapa pediátrica, no todos los pacientes alcanzan niveles más del 1%, dado que cada mientras más pequeño sea el paciente, tenemos también los del factor y podemos tener una veda media más fuerte. Entonces, importante como tal, establecer cómo la profilaxis con factor recombinante estándar requiere una infusión intravenosa de menos dosis por semana. Esta carga de infusiones a veces hace que nos lleve a mala adherencia. Los productos factor 8 muy recombinantes con una veda extendida, algunos aún están en desarrollo, otros han obtenido licencia recientemente, otros ya tienen incluso alguna clave por ahí institucional intentando ingresar y tener acceso a algunas instituciones y que nosotros podamos tener acceso a ellos. Y estos tratamientos, la mayor ventaja que nos da es que la vida media prolongada es 1.5 a 1.8 veces mayor esta vida media de los que los productos estándar, en comparación a los productos estándar, y tienen el potencial para abordar muchas de las necesidades insatisfechas de los pacientes actualmente tratados con factor estándar, sobre todo, como les decía, la carga del tratamiento y